En las montañas más apartadas de México, donde los pinos susurran secretos antiguos y el silencio abraza como un manto, la cabaña de Dolores y Luz seguía siendo un refugio frágil contra el mundo. Los días posteriores a la caída de Coronado Villegas trajeron un alivio que parecía casi irreal. Las familias de la región, antes encogidas por el miedo, comenzaron a reconstruir sus vidas. Los caminos, que alguna vez resonaron con el eco de cascos y gritos, ahora llevaban el murmullo de risas y carretas cargadas de maíz y esperanza. Pero para Dolores, la paz era un regalo que aún no sabía cómo sostener. Cada crujido de ramas la hacía voltear, cada sombra en la noche la devolvía a los meses de terror. Luz, en cambio, parecía florecer como las hierbas silvestres que crecían junto al río. La niña, con sus 7 años cargados de una sabiduría que no debería poseer, corría entre los árboles, recolectando flores y riendo con una libertad que Dolores no había visto en ella desde antes de la tragedia. La aldea Apache, que ahora las acogía, era un lugar vibrante, lleno de vida y colores. Las mujeres tejían zarapes con hilos que parecían capturar el sol, los hombres contaban historias de cacerías bajo la luz de las hogueras, y los niños perseguían a Luz, fascinados por su valentía y su forma de nombrar cada planta con la precisión de una curandera. Tenoch, el líder apache cuya vida Dolores había salvado, se convirtió en el centro de la aldea, pero también en el ancla de la nueva vida de Dolores. Sus ojos de obsidiana, que alguna vez reflejaron solo dolor y rabia, ahora brillaban con una calidez que hacía que el corazón de Dolores latiera más rápido. Cada mañana, él llegaba a la cabaña con un regalo sencillo. Una mazorca fresca, un puñado de bayas silvestres, o una pluma de halcón que encontraba en sus caminatas. Para mi curandera, decía con una sonrisa que escondía promesas aún no pronunciadas. Pero la paz, aunque dulce, no estaba exenta de sombras. Rumores comenzaron a circular entre las aldeas vecinas, algunos de los hombres de Coronado Villegas, los que lograron escapar, se estaban reagrupando en las tierras bajas, planeando vengarse de los apaches y de cualquiera que los hubiera desafiado. Dolores escuchaba estas historias en el mercado, donde seguía vendiendo sus remedios, ahora acompañada por mujeres de la aldea que la trataban como a una hermana. Aunque intentaba ignorar los murmullos, el miedo volvía a ella en las noches, cuando las pesadillas la hacían despertar con el eco de los gritos de su madre. Una tarde, mientras Dolores y Luz molían hierbas en el metate, Tenoch llegó con el rostro endurecido por la preocupación. «Hay noticias», dijo, sentándose junto al fuego. Un grupo de mercenarios fue visto cerca del Cañón de las Águilas. No son muchos, pero son peligrosos. Creen que pueden recuperar el control de las rutas comerciales sembrando terror otra vez. Dolores sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Voy a enfrentarlos», respondió Tenoch, su tono tan decidido como las rocas de la montaña. «Pero no quiero que vivas con miedo otra vez. No después de todo lo que has hecho por mí, por mi gente». Luz, que había estado escuchando en silencio, dejó el metate y se acercó a Tenoch. «¿Vas a pelear con los hombres malos otra vez, señor Tenoch?». Sus ojitos brillaban con una mezcla de miedo y admiración. Tenoch le revolvió el cabello con ternura. «No te preocupes, pequeña. Esta vez no estoy solo. Pero necesito que tú y tu mami me ayuden con algo muy importante». Dolores frunció el ceño, intrigada. «¿Qué necesitas?». «Tu sabiduría», dijo Tenoch. «Los mercenarios están usando algo para envenenar los pozos de agua en las aldeas del valle. La gente está enfermando, y los síntomas son parecidos a los míos cuando me encontraste. Creo que están usando la flor de la serpiente dormida otra vez». El corazón de Dolores dio un vuelco. La sola mención de ese veneno le trajo recuerdos de la noche en que cortó su palma, del dolor ardiente, de la sangre mezclándose con las hierbas. Pero también le trajo la certeza de que, si había salvado a Tenoch, podía salvar a otros. «Necesitamos preparar más antídoto», dijo con determinación. «Pero esta vez será más difícil. No tenemos suficiente raíz de corazón de tierra, y las flores de llanto alegre solo crecen en las peñas altas, donde el camino es peligroso». «Yo iré contigo», dijo Tenoch, poniéndose de pie. «No te dejaré subir sola».
Dolores negó con la cabeza. No, tú tienes que liderar a tu gente, preparar a los guerreros. Luz y yo sabemos cómo movernos por las montañas sin ser vistas. Podemos recolectar lo que necesitamos. Tenoch la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eres la mujer más valiente que he conocido, Dolores. Pero prométeme que tendrás cuidado. No puedo perderte. Esas palabras, dichas con una intensidad que hizo que el aire se volviera más denso, quedaron grabadas en el corazón de Dolores. Asintió, incapaz de responder, y tomó la mano de Luz. Vamos, mi amor. Tenemos trabajo que hacer. Al amanecer, madre e hija partieron hacia las peñas altas, llevando consigo canastas y el cuchillo que ya había probado sangre. El camino era traicionero, con senderos estrechos que serpenteaban junto a precipicios y rocas sueltas que amenazaban con deslizarse bajo sus pies. Luz, con su agilidad de siempre, saltaba entre las piedras, señalando las plantas que reconocía. Mira, mami, ahí está el llanto alegre, exclamó, señalando un grupo de flores moradas que brillaban bajo el sol naciente. Dolores sonrió, aunque el peso de la responsabilidad la aplastaba. Sabía que cada planta que recolectaban era una esperanza para los enfermos, pero también sabía que los mercenarios podían estar cerca. Mientras cortaban las flores con cuidado, un ruido las hizo detenerse, el crujido de ramas y el murmullo de voces ásperas. Dolores jaló a Luz detrás de una roca, cubriéndole la boca con la mano para que no hablara. A través de las ramas, vio a 3 hombres armados, con los rostros marcados por cicatrices y los ojos llenos de crueldad. Hablaban en voz baja, pero Dolores alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. El jefe dice que envenenemos el río antes de que los apaches bajen al valle. Si acabamos con su agua, no podrán resistir. Dolores sintió que la rabia le quemaba el pecho. Estos hombres no solo querían vengarse, sino destruir todo lo que ella y Tenoch estaban intentando proteger. Cuando los mercenarios se alejaron, Dolores y Luz terminaron de recolectar las plantas a toda prisa y regresaron a la aldea con el corazón en la garganta. Al llegar, Dolores se puso a trabajar inmediatamente, moliendo las hierbas y preparando el antídoto en grandes cantidades. Esta vez, no tendría que cortarse la mano. El cuaderno de su bisabuela mencionaba que, en casos de emergencia, el antídoto podía hacerse sin sangre, aunque sería menos potente. Trabajó sin descanso, con Luz a su lado alcanzándole ingredientes y Tenoch organizando a los guerreros para proteger la aldea y llevar el antídoto a las aldeas afectadas. Pero la verdadera prueba llegó 3 días después, cuando los mercenarios atacaron. Fue una emboscada al amanecer, cuando el cielo aún estaba pintado de gris. Los gritos de los guerreros apaches resonaron en la aldea, y Dolores escondió a Luz en el sótano antes de correr a ayudar. Encontró a Tenoch liderando a sus hombres, su figura imponente moviéndose con la gracia de un jaguar. Pero los mercenarios eran más de lo esperado, y llevaban armas que los apaches no podían igualar. Dolores no se quedó de brazos cruzados. Tomó una de las jarras con el antídoto y corrió hacia el río, donde sabía que los mercenarios habían vertido el veneno. Si podía neutralizar el agua, salvaría no solo a la aldea, sino a todas las comunidades que dependían del río. Trabajó bajo el fuego cruzado, vertiendo el antídoto en el agua y recitando las palabras de curación con una fuerza que no sabía que tenía. El enfrentamiento fue brutal, pero los apaches, liderados por Tenoch, lucharon con una ferocidad nacida del amor por su tierra y su gente. Cuando el último mercenario cayó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores, exhausta, cayó de rodillas junto al río, con las manos temblando y el rostro cubierto de polvo. Tenoch corrió hacia ella, levantándola con una ternura que contrastaba con la violencia de momentos antes. «Lo lograste», le susurró, abrazándola con fuerza. «Salvaste el río. Salvaste a mi gente otra vez». Dolores negó con la cabeza, apoyándose en él. «Lo hicimos juntos». La aldea celebró esa noche, no solo por la victoria, sino por la certeza de que el terror había terminado de verdad. Las hogueras ardían altas, y las canciones de los apaches llenaban el aire, mezclándose con las risas de los niños.
Luz, libre del miedo que la había perseguido durante tanto tiempo, bailaba alrededor del fuego, su risa como un eco de la libertad recuperada. Con el tiempo, Dolores y Tenoch construyeron una vida juntos, no solo como esposos, sino como guardianes de una paz frágil pero duradera. Dolores enseñó a las mujeres de la aldea los secretos de las hierbas, y Luz creció rodeada de amor y respeto, aprendiendo tanto las tradiciones de su madre como las de su nuevo pueblo. La cabaña de adobe, que alguna vez fue un refugio de miedo, se convirtió en un lugar de sanación, donde las puertas siempre estaban abiertas para quienes necesitaban ayuda. Y cada noche, cuando la luna brillaba sobre las montañas, Dolores miraba hacia el cielo, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe, a su madre, a su marido, y a todas las curanderas que vinieron antes que ella. Porque en el sacrificio, había encontrado fuerza. En el dolor, había encontrado amor. Y en la oscuridad, había encontrado la luz.